Si quisiéramos ver los caminos de Dios, entonces será necesario que entendamos que estos nos ilustran la vida del Señor Jesucristo y los vemos a través de la Escritura. Yo quisiera dar algunas ilustraciones personales para acompañar esto. Hace algunos años, en el trabajo con jóvenes en el que yo estaba participando, teníamos necesidad de nuevas instalaciones y un día supe acerca de una propiedad de 2 hectáreas que estaba en venta y tenía precisamente las instalaciones que nosotros podríamos usar para capacitar a los jóvenes y las actividades con ellos. Y fui a la casa de la persona que lo vendía y le expliqué lo que queríamos y el uso que le daríamos y acordamos un precio y todo estaba listo. Sin embargo, me dijo, pero espera, antes de que lo compres, debes hablar con la vecina al otro lado del camino, porque a ella no le gusta tener gente por ahí. Y yo le dije, está bien. Y dijo, le voy a advertir que probablemente te corra de su propiedad con una escopeta. Así que hicimos una oración y luego cruzamos el camino. Llegué a la puerta principal, toqué y escuché una voz. ¿Quién es? ¿Qué desea? Dije, mi nombre es Bill Gothard y yo quisiera comprar una propiedad al otro lado del camino, pero quería hablar con usted primero. Dijo, un momento, por favor. Y fue y bajó la escopeta, la cargó, se la entregó a su hija y vi este cañón ahí entre las cortinas dirigida a nosotros y luego abrió la puerta y dijo, ahora repítame, ¿quién es y qué desea? Y expliqué lo que era nuestro propósito y empezó a hacer algunas preguntas. ¿Cómo que grupo de jóvenes? ¿A qué se dedican? Y todas estas preguntas. Después de más o menos una hora de contestar preguntas, finalmente dijo, ¿y qué tiene de malo esta propiedad? Eché una mirada a su hermosa finca de 10 hectáreas con un lago y lomas y bosques y le dije, pues esta propiedad no tiene nada de malo. Y dijo, cuando terminemos de usarlo lo vamos a regalar, ¿por qué no se lo regalamos a ustedes? Le dije, pues eso sería maravilloso. Y sucede que esa es una de las primeras aspectos de los caminos de Dios, el nacimiento de una visión, y yo empecé a visualizar el uso que se le podría dar a esa propiedad para promover la causa de Cristo. Visualicé perfectamente lo ideal que sería. Y yo quisiera hacer aquí un comentario. Yo creo que todos nosotros y cada uno debe tener una visión de la manera en que Dios pudiera obrar a través de nuestra vida, nuestros esfuerzos para extender su reino. Si tú no tienes una visión clara respecto a lo que Dios pudiera hacer a través de tu vida, a través de tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu empleo, tu vocación, lo que sea, entonces realmente no tienes un propósito que te emocione para vivir. Y yo creo que estarías perdiendo el potencial más grande que Dios tiene para cada uno. Y una de mis peticiones el día de hoy es que Dios les diera a cada uno de ustedes un concepto claro de la manera en que podrían ser eficaces en extender el reino, porque una vez que han hecho eso, cada aspecto de la vida cobra más significado. Si no tenemos nada por lo que valga la pena dar la vida, no tenemos nada por lo que valga la pena vivir. Y la vida se vuelve un hastío, una rutina, y nos preguntamos para qué estamos aquí. Pero Dios nos ha permitido estar aquí para extender su reino. Eso no significa algún sueño o visión enorme o apantallador. Examina lo que Dios ha hecho a través de la historia y las escrituras nos dan los ejemplos. Algunos de ellos son precisos y dramáticos, otros solo son alguna inquietud que la persona tiene respecto a los caminos de Dios. Nosotros vimos esta propiedad como un potencial para extender el reino de Dios entre los jóvenes, pero mira la escritura. Dios le dice a Abraham, Abraham, a través de tu vida yo quiero desarrollar una gran nación para que tú seas bendición para todas las familias de la tierra. Y luego Dios le dio a José una visión de que él algún día estaría en un puesto de liderazgo. No estaba muy seguro cómo, pero tenía visión para el liderazgo. Y luego están los discípulos. Ellos tenían visión para un reino, el reino de Dios. Incluso empezaban a discutir quién va a ser el más grande en el reino de Dios. O tenemos a David.
David tuvo una visión de levantar un templo para el Señor y para su arca. Ahora, es importante ver esta ilustración porque muchas veces Dios da una visión a los padres de algo que quieres hacer por el Señor, quizás servicio cristiano o lo que sea. Y luego, así como Dios le dijo a David, David, tú no puedes hacer ese templo, no te voy a permitir construirlo, pero permitiré que tu hijo lo construya. Y Salomón edificó el templo. David tuvo la visión. Muchas veces Dios les dará a ustedes, padres y madres, una visión de algo que Dios podría hacer a través de tu vida y luego permitirá que tus hijos lo realicen. Es importante que tú tengas la visión y se lo comuniques a ellos y hagas los preparativos y reúnas las cosas para que ellos lo puedan lograr. O el caso de Moisés. Moisés tuvo una visión de liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. O el caso de Nehemías. Nehemías supo que el pueblo de Dios estaban en gran mal y afrenta, y que los muros de Jerusalén estaban caídos, y que los enemigos podían entrar y salir libremente. Así que Nehemías tenía esa carga pesada, ayunó y oró por varios días, y luego Dios le dio la capacidad para cumplir esa visión. ¿Qué áreas ves tú hoy que están ocasionando daño a la obra del Señor? ¿Qué ves que está haciendo que los cristianos sean inmaduros o ineficaces? Y si tú le pidieras a Dios que abra tu visión de las cosas que realmente están estorbando la obra del Señor y están dañando la reputación de Cristo, y luego dijeras para ti mismo, ¿qué podría hacer Dios a través de mi vida para satisfacer esa necesidad? Porque si tú y yo estamos preocupados por la obra del Señor y la reputación de Cristo, la vida adquiere un nuevo significado emocionante. Sin embargo, después de tener esta visión de cómo podría ser utilizada esta propiedad para el Señor, ella dijo, no pierdas la comunicación conmigo, así que mantuve la comunicación con ella durante todo un año, y luego 2, y 3, y 4, y 5 años, y 6, y 7, y finalmente después de 8 años de espera, ella me llamó una noche y me dijo, Bill, sé que te he prometido la propiedad, sin embargo, nos han ofrecido $125,000 por ella y creemos que la debemos vender. Le dije, pues depende totalmente de usted. Es suyo, si siente que lo debe vender, está bien. Y yo le di las gracias y ella me dio las gracias y colgó y vendió la propiedad y se acabó eso. Ese es el segundo aspecto de los caminos de Dios, la muerte de una visión. Ahora diríamos, ay, pero ¿por qué tiene que salir así? ¿Por qué tiene que funcionar de esa manera? Porque así obra Dios. Y Él tiene razones para ello, como veremos. Toma el caso de Abraham. Él tenía visión de una gran nación. Y luego su esposa era estéril. Ella no pudo tener hijos. Muerte de una visión. O tenemos a José, que iba a ser líder, y luego lo vendieron como esclavo. Y luego están los discípulos. Iban a tener un gran reino y mataron a Cristo. O Moisés, que iba a sacar al pueblo de la esclavitud y lo intentó un día y su propio pueblo dijo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Y tuvo que huir al desierto y así sucesivamente. ¿En cuántas ocasiones hay muerte de una visión? Si Dios te da una visión que quiere lograr en tu vida, espera o cuenta con que habrá muerte de una visión. Dios así obra. Después de 2 años más de espera, estábamos tan limitados de espacio en nuestras instalaciones, que era la sala de juego de mi casa, y estábamos haciendo imprenta ahí y todo eso, y necesitábamos más espacio, así que llamé a las personas que habían comprado esa propiedad y les pregunté, ¿estaría dispuesto a venderlo? Y lo habían comprado un abogado y un contratista, y el abogado dijo, sí, acabamos de decidir hace unas semanas que lo vamos a vender. Muy bien. Nos juntamos y dijo, ¿por qué no vienes y platicamos acerca del asunto? Pero antes de ir, le pregunté cuánto están pidiendo y me dio el precio. Y yo sabía lo que él había pagado por la propiedad 2 años antes. Y no habían hecho nada con la propiedad, pero dijo, queremos $260,000. $260,000. Eso era doble muerte de la visión.
Y si Dios quiere hacer algo especial a través de tu vida, cuenta con que habrá una doble muerte de la visión. Por ejemplo, tenemos a Abraham. No solamente Sara era estéril, sino que pasaron de la edad de tener hijos, doble muerte de la visión. O José, que no solamente fue vendido como esclavo, sino que fue falsamente acusado de inmoralidad y fue a la prisión. Y eso no era algo de lo que se salía fácilmente, doble muerte de la visión. O tenemos a Cristo, murió, pero luego además hubo persecución de todos los discípulos, doble muerte de la visión. Si Dios quiere hacer algo extra especial a través de tu vida, espera que habrá una doble muerte de la visión. Después de que me dijo el precio, dijo, mira, Bill, ¿por qué no vienes por lo menos y explicas para qué quieres usar la propiedad? Y pensé que no se perdería nada con eso. Fui y hablé por un rato y finalmente me dijo, mira, pareces estar tan seguro respecto a Dios. Y no es que yo sea ateo ni nada, pero ¿cómo puedes estar tan seguro de Dios? Y le dije, pues hay muchas maneras de demostrar la realidad de Dios, pero quizá una de las maneras que sería de interés especial es cómo ha provisto dinero Dios en cantidades exactas en los últimos 15 años como respuesta a la oración. Y dijo, pues dame un ejemplo o dos. Así que le conté acerca de cómo el Señor me había indicado que le diera todo el dinero a él, al Señor, y luego de ahí en adelante, él a veces a través de un empleo o de otras maneras, mandaba la cantidad exacta de maneras inesperadas para satisfacer una necesidad, no solamente en mi vida personal, sino en la obra con los jóvenes, en la que yo participaba. En una ocasión, uno de los jóvenes con los que yo estaba trabajando se acercó y dijo, Bill, tú dijiste que me ibas a ayudar con mi cuenta de colegiaturas y ayudaba con los jóvenes en el verano y todavía necesito $168. ¿Sería posible que me facilitaras esa cantidad? Y le dije, vamos a orar para que Dios lo provea. Y oramos esta noche y al día siguiente fuimos a la oficina y la secretaria acababa de abrir la correspondencia y las ofrendas y cuando entré cubrió la correspondencia y me dijo, adivina cuánto llegó. Y adiviné, ¿qué te parece? $168. Y se quedó con la boca abierta y preguntó, ¿cómo sabías? Le dije, pues anoche oramos por $168 y pensé que posiblemente Dios lo hubiera mandado hoy. Y ella se puso a reflexionar y dijo, oye, pero esto lo mandaron entre varias personas aún antes de que oraras. Y le pregunté, ¿no hay un versículo que dices, aún antes que clames, yo responderé? Y preguntó, ¿eso es lo que significa ese versículo? Y el abogado dijo, bueno, otro ejemplo. Y empecé a darle otras ilustraciones. Le conté acerca de la vez que una pareja misionera iba a trabajar con nosotros y iban a comprar una casa. La iglesia estaba vendiendo la casa y nos pidieron que les hiciéramos un ofrecimiento, así que hicimos un ofrecimiento y mandamos un cheque, pero el contador me dijo que nos faltaban $94 para cubrir ese cheque. El dinero estaba en el banco, pero en otra cuenta. Así que fui a la oficina y había una secretaria nueva que acababa de empezar y le mencioné de paso, no me extrañaría que Dios enviara $94 hoy. Y dijo, 94, ¿por qué no 95 o 100? Y le dije, no, generalmente cuando Dios quiere dirigirnos en cuanto a alguna empresa importante, suele proveer la cantidad exacta que se necesita para ese día. Y dijo, ¿de verdad esperas $94 hoy? Le dije, pues no me sorprendería que llegara. Quería dejarle una salida a Dios. Así que llegó la correspondencia y había 8 cartas para mí. Y ella estaba toda entusiasmada y le dijo, vamos a abrir la correspondencia. Y ella estaba al otro lado del escritorio y abrió la primera carta y ahí estaba un cheque de $4. Y recuerdo haber pensado, ya están los 4, solo faltan los 90. Abrió el siguiente sobre y no traía ninguna ofrenda. Y el siguiente y no había ofrenda. Y el cuarto sobre contenía un cheque por $50. Así que se lo mostré a ella. Abrí el siguiente y nada, y el siguiente y nada, y el siguiente y nada.
y quedaba solo un sobre. Y ella dijo con los ojos como platos, tendría que haber $40 en ese sobre. Le dije, tienes razón. Y lo abrí y me asomé al interior y había 3 papeles y tomé el primero y era un cheque por $10 y se lo pasé. El siguiente, otro cheque por $10 y se lo pasé. Y luego tomé el siguiente y preguntó cuánto. Y él le pasé un cheque por $20. Y se dejó caer en su sillón. Dijo, no lo puedo creer. Le dije, pues ahí está. Y hace varios años ella se casó y pensé que sería muy apropiado. Como regalo de bodas le mandé un cheque por $94. Por este tiempo, ese abogado estaba en la orilla de su silla diciendo, dame más ejemplos. Y platicamos durante 5 horas, dando ilustración tras ilustración de cómo Dios ha provisto. Y de eso ya hace más de 25 años. Ilustraciones de cómo ha dado Dios en respuesta a la oración cantidades específicas. Y esto ha seguido durante los últimos años. Y el Señor se ha mostrado tan poderoso. Ahora, no quiero dar una impresión equivocada, quiero darles otra ilustración. No se trata únicamente de decirle a Dios cuánto necesitamos y esperar que Él nos lo mande al día siguiente. Incluso en el Manual del Hombre tomo 2, que yo espero que cada uno de ustedes, señores, lo consigan, hay todo un capítulo sobre cómo orar por fondos y cómo esperar de Dios que provea ese dinero, porque Dios sigue ciertos lineamientos, ciertas reglas, sus propias reglas. Y un día íbamos a celebrar un retiro para jóvenes y pude rentar una hermosa mansión que era como un palacio. Tenía 4 pisos esta mansión, tenía 50 cuartos enormes y cada cuarto tenía su propia chimenea de mármol tallada a mano, importada de Italia. Cada piso tenía un fino parquet con diversas maderas y dibujos detallados en el piso. Había pinturas al fresco en los cielos y grueso acabado de caoba hasta la altura de la cintura, todo meticulosamente tallado. Y luego allá abajo, arriba tenía sus cortinajes de seda. Luego el salón de banquetes en la planta baja tenía columnas de mármol y cielos con domos y hermosos frescos y había pinturas y murales ahí y una enorme escalinata de caoba. En el cuarto piso había un campo de golf miniatura de 9 hoyos y área para tiro de arco. Y podíamos meter 150 jóvenes en este lugar. Era un edificio magnífico, no se lo pueden imaginar. Costó varios millones de dólares a principios del siglo pasado. En el comedor tenía frutas esculpidas en madera, en los ángulos del cielo y en los gabinetes eran tan bien hechos que no tenían cerraduras, bastaba el vacío para mantenerlas cerradas. Estaba en 4 hectáreas de hermosa propiedad con frente al lago, y estos jóvenes entraban y veían el esplendor de ese lugar y se quedaban boquiabiertos y discretamente empezaban a guardar sus pistolas de agua y sus bombas de crema de rasurar. Estos eran grupos de jóvenes de la iglesia y escuchaban y vimos que podíamos realmente transmitirles un mensaje con eficacia. Así que supimos un día que esto se iba a vender por $75,000 de impuestos acumulados. Obviamente queríamos comprarlo. Y poco después vino un hombre y me dijo, Bill, sé que quieres comprar esta mansión. Yo tengo la primera hipoteca y yo te vendo mi hipoteca, lo que significa que tú tienes el derecho de redimirlo, puedes pagar los impuestos y te instalas, es tuyo. Dijo, te vendo mi primera hipoteca por $20,000. Le dije, pues no tenemos $20,000. Y dijo, bueno, voy a ir a un viaje de pesca y te dejo mi propuesta y yo regreso dentro de un mes. Y si no tienes el dinero, se lo vendo a otra persona. Hay otros que
quieren comprarlo. Así que le di las gracias y él se fue. Y llamé a un amigo, empresario, y le dije, nos acaban de ofrecer la primera hipoteca de esta mansión y como normalmente sucede, hay algunas complicaciones legales en este asunto y yo no quiero meterme en un embrollo legal. ¿Nos podrías dar un poco de consejo? Y dijo, claro, Bill, ven después del trabajo y yo le hablo a mi abogado y podemos revisarlo. Así que después del trabajo fui a su oficina y le presenté todo el asunto y expliqué todo lo que yo sabía y el abogado se entusiasmó tanto, dijo, esta es una oportunidad fabulosa, esto es tan bueno que mi amigo y yo daremos $5,000 cada uno, ¿verdad? Y su amigo aceptó de mala gana, así que yo les agradecí su consejo, su generosidad inesperada, y me fui. Y durante el resto del mes estuve orando, Señor, tenemos $10,000 para esto, solo necesitamos 10,000 más. Como tú lo quieras enviar, de 100, de 10, de 5, yo lo acepto como tú lo quieras enviar. Y saben que no llegó ni $1 más en todo ese mes para ese proyecto. Así que a fines del mes regresó el hombre y dijo, ¿lo van a comprar o no? Dije, aparentemente no es la voluntad de Dios que lo compremos porque definitivamente vale los $20,000 y lo único que tenemos son 10,000. Y dijo, tienes razón, necesito 20,000, así que se lo vendo a otra persona. Así que él se llevó su propuesta y se fue y yo tomé los $10,000 y se los devolví a estos dos hombres con intereses para ese mes. Y les dije, aparentemente no era la voluntad de Dios que lo compráramos, yo sé que el dinero estaba designado para eso, aquí se los devuelvo, y yo me sentí libre por dentro. Hay solo una razón por la que yo me sentía libre, porque yo había leído un libro por Jorge Müller años antes. Jorge Müller fue un gran hombre de fe, estableció orfanatorios en Inglaterra, no para cuidar a los huérfanos principalmente, sino principalmente para demostrar a los cristianos de su época que Dios era capaz de satisfacer sus necesidades. Él vio en su época que los cristianos estaban acumulando su dinero para su jubilación y no estaban confiando en Dios. Y él quería demostrar que Dios es capaz de satisfacer necesidades como respuesta a la oración. Y por eso estableció esos orfanatorios y cuidó a miles de huérfanos confiando en Dios para su alimentación diaria. Y su libro es una serie increíble y asombrosa de milagros de Dios y respuestas a la oración. Pero él establece una serie de reglas. Si tú quieres que Dios provea alguna cosa, finanzas, alimento, materiales, lo que sea, entonces hay ciertas cosas que se deben cumplir. Y número 1 es que debes colocar tu corazón en tal condición que no tengas ninguna voluntad propia. Y eso es difícil, porque yo tenía toda clase de razones por las que sería maravilloso contar con esta enorme mansión para la obra cristiana. Pero para que yo no tuviera ninguna voluntad propia, era necesario encontrar tantas razones acá por las que sería bueno y acá por lo que no sería bueno. Podría ser una lastra atada al cuello, podría limitar el alcance del ministerio, y solo cuando yo tenía tantas razones acá como acá, que tuvieran el mismo peso, podría ser libre por dentro, pero si tenía más de este lado y menos acá, no estaría libre por dentro. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos cuando enfrentemos situaciones que realmente están fuera de nuestro control, que están en las manos de Dios, que son responsabilidad de Él. Desde el principio de esta obra dijimos, Señor, es tu responsabilidad proveer, nosotros vamos a vivir con lo que tú proveas. Y eso era algo que ya habíamos establecido. Yo creo que el principio de eso es tan importante para cada uno de ustedes, especialmente para ustedes que son esposas. Frecuentemente existe un temor respecto a lo que sucedería si mi marido me llegara a dejar. Tienes todas estas razones por las que sería tan trágico que eso sucediera, y lo sería, no cabe duda. Y luego, ¿qué haces en una situación donde digamos que un marido te ha abandonado? Y puedes pensar en todas estas razones por las que debe regresar. Está dañando la reputación de Cristo.
está acarreando juicio sobre sí mismo, como nos dice Malaquías 2:13 al 16. Los niños lo necesitan, tú lo necesitas, la casa lo necesita, todas estas razones por las que debe regresar. ¿Sabes que debes tener igual número de razones acá por las que sería benéfico para ti, para los hijos, si no regresara? Y cuando tengas exactamente el mismo número de razones de ambos lados, entonces disfrutarás de una libertad que permitirá que Dios logre cosas tremendas en tu vida y en la vida de tus hijos y también en la vida de tu marido. Ahora, si ese fuera tu caso, creo que sería importante, en primer lugar, que limpiaras tu conciencia con ese marido, para que él pueda olvidar las malas experiencias, para que no pueda señalarte con el dedo y decir, me fui, te abandoné por esto. Resuélvelo, eso es número 1. Número 2, limpia tu conciencia ante los padres de él. Frecuentemente los padres obstaculizan la reconciliación de un matrimonio y no deben hacerlo. Comunícate, establece una buena relación con esos suegros. Tercero, cuando has hecho todo lo que tú sabes hacer, entonces dedica el asunto al Señor. Di, Señor, yo he hecho todo lo que yo sé conforme a tu palabra y estoy entregando todo el asunto a ti. Y ahora empieza a razones por las que sería benéfico para ti, para tus hijos, si no regresara. Unas sugerencias. En primer lugar, Dios quiere que todos y cada uno aprendamos a ser completos en Cristo. Si no aprendiste eso antes de tu matrimonio, colocas presión adicional sobre tu matrimonio. Ahora puedes hacerlo. Tienes que aprender a ser completo en Cristo. Segundo, Dios quiere que cada mujer desarrolle un seminario especial que ella puede enseñar a las mujeres más jóvenes. No ha sido la intención de Dios que los pastores aconsejen a las mujeres, especialmente a las mujeres más jóvenes. La intención de Dios siempre ha sido que mujeres mayores, piadosas, pudieran entrenar y enseñar y aconsejar a las mujeres más jóvenes. Y de esa manera se evitarían toda clase de problemas. Y además, el marido enseña a su esposa. Ahora, el seminario que Dios quiere que ustedes, mujeres, muchachas, empiecen a aprender a dar desde ahora y que será su seguridad para el futuro. Esto les dará un sentido de ser necesarias y un lugar en la obra del Señor. El contenido de ese seminario se comunica en Tito capítulo 2 y es lo siguiente. Dios quiere que cada uno de ustedes, muchachas, aprendan un día a enseñar a las mujeres más jóvenes cómo amar a sus maridos. Ahora, si tu marido te ama, sería relativamente fácil amarlo a él. Pero si tú puedes aprender a amar a un hombre que te rechaza a ti, y enseñar a tus hijos a amar a un padre que te rechaza a ti, entonces tendrás algunas lecciones y materiales muy importantes para compartir con mujeres jóvenes. Segundo, cómo criar a tus hijos. Ahora, si tu marido te ayuda a criar a esos hijos, sería fácil, pero si tú has tenido que hacerlo sola y aprendes a hacerlo con eficacia, tendrás lecciones muy importantes para compartir con mujeres jóvenes. Algunas observaciones para ustedes que son separados. En primer lugar, nunca expliques a tus hijos que tú eres padre y madre para ellos. No, explícales, yo solo soy tu madre, porque ahora que tu padre se ha ido, Dios se convierte en tu padre. Dios dice, yo seré padre al huérfano. Ahora recuerda, como Dios es tu padre, Él te va a proteger como tu padre terrenal nunca hubiera podido hacerlo, pero también te va a disciplinar, te va a observar en todo lo que hagas y cosas que podrían escaparse de mí y de tu padre, no pueden escapar de Dios. Él va a cuidarte de una manera especial para disciplinarte, porque ahora es tu padre de una manera especial. Y luego, nunca aceptes, nunca te tragues la idea falsa de que necesitas volverte a casar para proveer
una imagen de padre para tus hijos, especialmente para los varones. Tu ejemplo, tu modelo, es la madre de Timoteo. Ella tuvo un mal matrimonio, se casó con un griego, ni siquiera era un religioso, un griego religioso. No permitió que Timoteo se circuncidara. ¿Y qué hizo la madre de Timoteo? Algo había sucedido con el padre de Timoteo y ya no estaba presente. Así que, ¿qué hizo su madre? Primero, ella reestableció la relación con su propia madre y dice que Timoteo, su madre y su abuela constituían esa familia. Segundo, ella, la madre de Timoteo y la abuela, fomentaron en Timoteo una admiración de los líderes piadosos en la iglesia. Consiguieron que admirara a Pablo, a Bernabé, a Silas y otros hombres. Y más adelante, Timoteo tenía un auténtico deseo de colaborar con Pablo y Pablo lo adoptó como su hijo en la fe. Y luego Dios dice que Él quiere que ustedes, mujeres, entrenen a las jóvenes en la administración del hogar para ser discretas en todas estas áreas. Y si revisas esa lista y puedes preparar eso, tendrás un ministerio muy poderoso y un mensaje poderoso. Estas son algunas de las razones por las que si tu marido no regresa, puedes darle gracias a Dios por estas razones. Si regresa, puedes darle gracias por estas razones. Y así tendrás una libertad y una paz interior de parte tuya. Y yo motivaría a cada uno, cada una de ustedes a estar en esa condición, cualquiera que sea la situación. Ahora, regresando a la mansión, después de un par de meses, este hombre que tenía la primera hipoteca regresó y dijo: Bill, he estado tan ocupado que no he podido vender esta hipoteca. Así que, ¿qué te parece si te lo vendo por $10,000 con una condición de que consigas el dinero en 24 horas? Le dije, pues no hay problema con eso. Si Dios quiere que lo tengamos, Él puede proveer los $10,000 en 24 horas, lo mismo que en 24 días o en 24 semanas. Dijo, está bien, regreso mañana por la noche y si no lo tienes para mañana en la noche, estoy seguro que muy fácilmente lo puedo vender por $10,000. Y recuerdo que después de que se fue tuve una pequeña discusión con el Señor. Le dije, Dios, yo sé que hemos establecido en este ministerio que jamás pediremos dinero a la gente para proyectos como estos. Nunca damos a conocer nuestras necesidades especiales y nunca vamos a pedir dinero prestado. Esos son 3 principios establecidos. Sin embargo, Señor, sé de 2 hombres que quizá quieran orar respecto a esta necesidad. Y sentí como que Dios me dijo, tú no metas tus manotas. Si yo quiero mostrar mi poder, lo puedo hacer sin la ayuda tuya. Así que me dormí esa noche y al día siguiente, al despertar, estaba todo emocionado preguntándome, ¿qué hará Dios el día de hoy? Tuvimos un tiempo de oración con el personal y luego fui al escritorio y me senté y a los 3 minutos sonó el teléfono. Y yo estaba tan emocionado que fui el primero en contestar. Y estaba un hombre del que yo nunca hubiera esperado recibir una llamada y si le explicara quién era, reconocerían a la persona. Y dijo, Bill, ¿qué hay de nuevo con tu ministerio? Y sentí el impulso de decirle, necesitamos $10,000. Pero me contuve y muy discretamente le dije, ¿por qué pregunta? Y dijo, pues, Bill, Dios me ha puesto en mi corazón darte $10,000. Es decir, si lo puedes usar. Y le dije, si hubiera llamado ayer a estas horas, no hubiera existido la necesidad. Si hubiera llamado mañana a esta hora, hubiera sido demasiado tarde. Es precisamente hoy que se necesita. Y yo estaba dando todas estas ilustraciones a este abogado. Y finalmente, después de 5 horas, y debo decir que recientemente nos volvimos a reunir y él estaba presente y todas las personas mencionadas en este
relato estaban reunidos por primera vez. Pero finalmente, él dijo, espera, Bill, tú estás buscando una propiedad que vale $260,000. Me has estado contando acerca de 94 y 52 y 176 y 168 y 5,000 y 10,000, todas estas cantidades. ¿Cómo vas a comprar una propiedad de $260,000? Y dijo, si Dios te da $260,000, hasta yo creeré. Y yo pensé yo también. Así que nos separamos esa noche y la siguiente semana recibí una carta en el correo de un hombre en otra parte del país y dijo, mi familia y yo hemos recibido tanta bendición del ministerio de este seminario que nosotros quisiéramos ayudar a que crezca lo más posible. Y nosotros tenemos por acá una propiedad y quisiéramos vender la propiedad y entregarles a ustedes el dinero. El valor de la propiedad es $260,000. Y le llevé esa carta al abogado y le dije, quizá le interese leer esto. Y lo leyó y dijo, yo creo. Y no se refería solo que creía que había sucedido. Él recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y el primerísimo año de su salvación, su vida cristiana, leyó la Biblia completa más de 3 veces. Estaba tan emocionado con un Dios viviente, un Salvador viviente, porque había visto las evidencias de la realidad de Dios. Y yo creo que Dios más que nunca antes quiere demostrar su poder en nuestra época. Y por eso es que Él quiere que tú y yo reconozcamos que lo que hagamos, estamos en este gran encuentro, esta gran contienda, así como Elías. Elías estaba allá en el monte Carmelo. Elías y todo el pueblo de Dios reunido y les preguntó, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, el humanismo de la época. No tratamos de hacer las dos cosas y francamente es lo que nosotros como cristianos estamos tratando de hacer. Estamos tratando de mezclar las dos cosas. Y el mismo reto se aplica a nosotros hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ahora, ellos pusieron una prueba para saber cuál era el Dios verdadero. ¿Y saben cuál era la prueba? El que Dios Jehová pudiera contestar de manera sobrenatural o si el humanismo, la ciencia, el humanismo de la época podría lograr lo mismo. Así que establecieron esa prueba ese día y todos los profetas de Baal estaban clamando, oh Baal, escúchanos. Y cuando eso falló, Elías construyó su altar y colocó el sacrificio sobre el altar y trajo agua para que no hubiera duda. A veces nosotros tratamos de hacer que las cosas sean fáciles para Dios. Y Dios preguntaría, ¿por qué lo haces fácil? Yo quiero mostrar mi poder. Y lo mojaron con barril tras barril de agua hasta llenar la zanja. Y luego dijo, Dios, ahora muestra tu poder a este pueblo y muéstrales que eres real. Y bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda, el altar y el agua. La diferencia entre el razonamiento humanista de nuestra época y el cristianismo es que el humanismo rechaza absolutamente lo sobrenatural. Dicen que no existe lo sobrenatural, que todo es científico, falsamente llamado científico. Dios hoy quiere demostrar su poder sobrenatural a través de nuestra vida y el tiempo es ahora. Y es interesante que si le dices a la gente hoy, Dios me sanó de cáncer, en su mente estarán pensando, solo es una remisión. Pues la vida misma es una remisión. Y no existe el entusiasmo, la emoción. Lo hay para ti, tú sabes lo que Dios ha hecho, pero para otro, eso realmente no les impresiona tanto. Pero si tú dices, mira,
yo tenía un hábito, era preso de la adicción a las drogas y no podía romper ese hábito, o yo era homosexual y no podía dejar ese hábito, o yo fumé durante 25 años y no podía dejarlo, intenté dejarlo y no podía, pero luego seguí la palabra, los pasos que Dios da en su palabra, y quiero que sepas que tengo absoluta libertad de este hábito. Y el mundo dice, ahora ese sí que es un milagro, cuéntame más. O dices, nuestro matrimonio estaba totalmente fracasado, nos odiábamos tanto que juramos que ni siquiera intentaríamos tratar de reconciliarnos. Éramos totalmente incompatibles y había daño irreparable. Y luego empecé a aplicar los principios de Dios a mi vida y empecé a orar por un cerco de protección alrededor de mi cónyuge que estaba viviendo con otra persona. Y Dios ha restaurado nuestro matrimonio de una manera que estamos más enamorados ahora que nunca, tenemos más comunión que nunca. Y el mundo diría, ese sí que es un milagro, quiero saber más, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y luego dices, teníamos una necesidad especial y económicamente era imposible tenerlo, pero al orar, Dios proveyó exactamente lo necesario en el momento en que era necesario, de manera inesperada, y dirán, ese sí que es un milagro, cuéntame más. Estas son las cosas que las personas buscan hoy y son las cosas que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros, no solo por algunos, sino por todos y cada uno de nosotros y a través de nosotros para otros a nuestro alrededor. Si puedes restaurar matrimonios imposibles, entonces preguntarán, ¿cómo lo lograste? ¿Qué podemos aprender de ti para poder hacerlo nosotros? Y esto se convierte en el gran potencial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, sigamos adelante. Miren a Abraham, un cumplimiento sobrenatural. Dios les dio un hijo en su vejez. Otro punto importante aquí. Los hijos no son diseño de hombres. Los hijos son herencia de Jehová. Dios dice que Él es el que abre el vientre y no el hombre. Dios abrirá el vientre, Dios cierra el vientre. Y vivimos en una época en la que el hombre dice, nosotros vamos a encargarnos de todas las funciones de Dios. Vamos a decidir quién vive y quién muere. Vamos a decidir cuándo mueres y cuánto tiempo vives. Y vamos a decidir quién tiene hijos y quién no. Vamos a decidir cómo van a ser esos hijos y todo lo demás, metiéndose en áreas donde Dios ya ha juzgado, Dios ya ha dado su palabra. Si los médicos te dicen que no puedes tener hijos, que es médicamente imposible tener hijos, entonces la pregunta que hay que hacer no es, ¿podré ir a algún especialista para resolverlo? La pregunta es, Dios nos ha dado la fe de que hemos de tener nuestro propio hijo, porque Dios se deleita en hacer nacimientos imposibles. Analiza toda la historia. ¿Cuántas personas en la Escritura, los hombres y las mujeres de Dios, nacieron cuando era médicamente imposible su nacimiento? Dios no ha terminado. Él quiere que sepas que estos no son tus hijos. Definitivamente no son hijos del Estado. Son hijos de Dios y Dios te los dará. Y siempre es un milagro, pero Él lo hará especial para ti. Y por eso no es ninguna novedad lo de sustituir a los padres. No ha funcionado en el pasado ni ahora tampoco. Tenemos a Sara. ¿Por qué hace Dios o da Dios esta visión y muerte de visión? Porque Dios quiere desarrollar carácter en nosotros y eso viene a través de la muerte de una visión. Por ejemplo, veamos cómo funcionan estos mismos principios. Tenemos a José que recibió poder sobrenatural para interpretar sueños. Cristo resucitó de los muertos. Los discípulos recibieron poder sobrenatural. Jesús dijo,
vean el principio de un grano de trigo. A ver si esto no ilustra estos tres caminos de Dios. En primer lugar, un grano de trigo tiene potencial para convertirse en muchos granos de trigo. Esa es la visión de este grano. Pero supongamos que ese grano decide, yo no voy a soltar este caparazón que me rodea, porque si pierdo este caparazón, entonces voy a morir. Y no quiero morir. Algo me pudiera suceder, pudiera llegar a ser una calabaza. Yo no quiero ser calabaza, quiero ser un grano de trigo, así que voy a aferrarme a este caparazón y no permitir que penetre la humedad. Y si eso sucede, ese grano permanece solo. Pero si ese grano de trigo suelta ese caparazón y está dispuesto a morir, entonces ese grano se multiplica en una cosecha de 30 tantos, 60 tantos o 100 tantos. Y hay muchos cristianos en el mundo hoy que no quieren pasar por la muerte de una visión. Tienen el poder del pensamiento positivo, esa filosofía de que lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Y vamos a ir desde concepción hasta los logros y nada nos va a detener. Y Dios dice, ese es el camino del hombre. Mi camino es que si recibes una visión de mí, no la tuya, no lo que tu mente puede concebir, sino lo que mi Espíritu Santo te revela, como lo que yo quiero lograr a través de ti. Entonces quiero que sepas que al tener la visión y te entusiasma la visión, probablemente no será la visión que tengas finalmente, pero será un comienzo y yo te conduciré a través de la muerte de una visión. Y si durante ese tiempo no te das por vencido y ese tiempo desarrollas tu vida cristiana y tu carácter, yo traeré el cumplimiento de una manera sobrenatural, de modo que todos sepan que esto ha sido la mano de Dios. Pablo habló acerca de tres grandes principios en la vida. El primer principio es fe. Fe es discernir lo que Dios quiere lograr a través de tu vida. Y de nuevo, padres, ¿quiere Dios darte un hijo? Entonces, no salgas a adoptar a un hijo en lugar de lo que los médicos dicen que no puedes tener. Quiero apresurarme a decir que la adopción no tiene nada de malo. Incluso la adopción es precisamente la relación que todos guardamos con Cristo. Fuimos adoptados a la familia de Dios. Y la adopción no tiene nada de malo, pero asegúrate de que Dios te ha dado la fe de que debes adoptar a un hijo antes de hacerlo. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es el discernimiento que Dios te quiere dar? Porque esto es lo que está sucediendo. Muchas personas hoy tienen un auténtico deseo de tener su propio hijo, pero los médicos dicen que no pueden, así que salen y adoptan a un hijo para ocupar el lugar del que ellos querían y realmente lo están haciendo para sus propias necesidades, no para las necesidades del hijo principalmente. ¿Y qué sucede? Al año dan a luz a su propio hijo y luego hay tensiones como la hubo con Abraham en el caso de Isaac e Ismael. Hay una tensión entre Isaac e Ismael, el hijo de la promesa y el hijo del esfuerzo humano. Ahora, para mostrar cómo funciona esto, y luego les explicaré por qué. ¿Cuántos de ustedes saben de una pareja que no pudo tener su propio hijo, según razones médicas, así que adoptan a un hijo y luego en un año o dos tienen su propio hijo? ¿Puedo ver sus manos? Miren, ¿saben por qué sucede eso en tantos casos? Porque Dios quiere que cada madre llegue al punto de la muerte de una visión. Así como Ana. Ana no podía concebir y se irritó, se enojó con su marido y dijo, yo quiero un hijo. Y su marido se enojó con ella y dijo, ¿quién soy yo? ¿Dios para que te dé hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y ella dijo, pero yo quiero un hijo. Y finalmente Ana tuvo que llegar al lugar de rendición total. Está bien, Señor. Y esta es la clave de la rendición. Esto es lo que hizo Ana. Está bien, Señor, yo sé ahora que ya no puedo tener hijos. Humanamente hablando no es posible, así que te diré lo que voy a hacer. Yo voy a entregar todo este asunto a ti, y si tú me das un hijo, te lo voy a devolver. Y si no me das un hijo, está bien. De cualquier manera, yo no tendré hijo.
Y cuando ella llegó a ese punto de rendición total y devolver a su hijo o sus hijos al Señor, entonces tenía paz. Y eso es lo que Dios espera. Él quiere que venga el reposo que viene durante la muerte de una visión, porque eso es lo que sucede cuando van y adoptan. Ahora la mujer ya tiene paz y ahora tiene libertad para tener los propios. Pero cuando hay toda esa tensión, toda la ansiedad, eso realmente impide que muchas mujeres tengan el hijo que quieren. Pero ¿qué sucedió? Allá entre Sara y Abraham, ella le dijo, mi amor, o Abraham, o Señor, o como le llamara, seamos razonables. Esa es una paráfrasis. Resulta que Dios te ha dicho que debes tener una gran nación, y yo tengo 86 años de edad, y tú cada vez más viejo, y no podemos tener hijos, yo no puedo concebir, soy estéril. Tengo una idea. Vamos a conseguir una madre sustituta y yo te entrego a Agar como madre sustituta, nuestra sirvienta, obediente y fiel. Y si tú tienes un hijo por ella y ese hijo nace en mis rodillas conforme a la ley, todo esto es legal, yo puedo adoptar ese hijo como propio. Y Abraham escuchó a su esposa y aceptó esa idea. Y para que todos nosotros sepamos lo equivocado que es eso, tenemos ahora todo el conflicto árabe-judío, porque una vez que Agar vio que ella había concebido, y debe haber sido una sierva muy obediente, una vez que se vio embarazada, ¿qué sucedió? Menospreció a Sara, y Sara percibió el menosprecio de su sierva. Y luego, ¿qué sucedió? El hijo, Ismael, cuando Sara tuvo su propio hijo, Isaac, Ismael se mofaba abiertamente de Isaac. Esas son las iniquidades de la madre que se transmiten a los hijos. Y luego los descendientes de Ismael peleando y oponiéndose a los descendientes de Isaac. Las iniquidades de los padres se transmiten a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, si tú quieres que Dios obre poderosamente en el asunto de los hijos, primeramente discierne, Dios, ¿cuántos hijos quieres que tengamos? Y recuerda lo que dice en el Salmo 127:1. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Y quiero que sepan que una aljaba no son 5 flechas únicamente. Era una aljaba para salir a la guerra. ¿Quisieras salir a la guerra con 5 flechas? Yo no. Yo llevaría mucho más que 5 flechas. Y la razón por la que digo eso es que quiero darles una pequeña idea de lo que nos ha influenciado el humanismo en nuestra época. Durante 2 generaciones ya, ustedes y yo hemos recibido el lavado cerebral subliminal para hacernos pensar que la familia ideal consta de solo 4 personas, papá, mamá, hijo e hija. Siempre que vemos el símbolo de una familia, ¿qué es? Papá, mamá, hijo e hija. Solo eso, esa es la familia ideal. La tragedia es que ahora el número promedio de hijos en una familia es de 1.8. Y ese no es el programa divino para los cristianos, ni para el mundo, pero definitivamente no para los cristianos. ¿Qué es lo que hizo que la nación de Dios pudiera ser poderosa allá en Egipto? Fue el hecho de que el pueblo de Dios tuviera familias grandes, y Faraón se preocupó. Dijo muy pronto, ellos serán más poderosos que nosotros, vamos a detenerlos para que no tengan más hijos, y trató de que la profesión médica disminuyera el número de nacimientos y el tamaño de la familia, y como no colaboraron, Dios bendijo a las parteras en Egipto, y Dios las bendijo a ellas y les dio familias grandes. Y en nuestra época nosotros tenemos la idea que
más de unos cuantos hijos son una molestia y no está bien. Incluso tengo una de las pruebas más trágicas para mostrar lo alejados que estamos del plan de Dios. Hay personas con 5, 6 y 7 hijos que han venido con lágrimas diciendo gracias por animarnos a tener familias más grandes, porque en nuestra iglesia nos persiguen porque tenemos 6 hijos y se refieren a iglesias fundamentalistas evangélicas de nuestra época. Y en realidad, si queremos tener una visión de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, sería esta. Y si no les molesta, voy a hacer algo aquí y quiero decirles de antemano por qué lo voy a hacer. Si nosotros estamos tan desviados, si tratas de enderezar esto, levantándolo, lo sueltas y se vuelve a caer. ¿Cómo logramos que se enderece? Lo enderezamos doblándolo en el sentido contrario y luego logramos que se enderece. Ahora, ¿les molestaría si inclino su pensamiento un poco hacia esta dirección? Eso es lo que voy a hacer enseguida. Algunas de las personas más sobresalientes de la historia de la iglesia, y algunos de los beneficios más grandes que tenemos en el mundo cristiano en la actualidad vinieron porque los padres estuvieron dispuestos a tener familias más grandes. Por ejemplo, uno de los 2 hombres más dinámicos de la historia de la iglesia fueron Juan y Carlos Wesley. Ellos influyeron más sobre América e Inglaterra con sus himnos y su predicación. Juan Wesley fue el hijo número 15 de su familia. Carlos Wesley fue el hijo número 18 de su familia. Y Susana Wesley, la madre, fue la hija número 25 de su familia. Ahora ya saben por qué los advertí. Si algún planeador familiar hubiera hablado con Isaí y le hubiera dicho, Isaí, mira, ya tienes 7 hijos y ese es el número perfecto, ¿por qué no te detienes ahí? Si se hubiera detenido, tú y yo no tuviéramos los salmos escritos por David, porque David fue el último hijo de Isaí. Si alguien le hubiera dicho a Jacob, Jacob, mira, ya tienes 11 hijos, ya hay que pararle. Tú y yo no tuviéramos el Nuevo Testamento escrito por Pablo, porque el apóstol Pablo vino del 12º hijo de Jacob. Yo creo que Satanás está haciendo todo lo que está en su poder para destruir la simiente piadosa que podría traer gran beneficio a la causa de Cristo, haciendo pensar a los padres, vamos a limitar el tamaño de nuestra familia. Esto es más importante de lo que imaginamos, y les voy a decir por qué. Si hubiera solo 1.8 hijos por familia, como es el promedio actual, en 5 generaciones tendrías 40 descendientes. Pero, si tuvieras 6 hijos, y cada uno de esos tuviera 6 hijos, en 5 generaciones tendrías 19,000 descendientes, incluyendo a sus cónyuges. Si se trata de causar un impacto en el mundo, ahora, si tuvieras 12 hijos, y cada uno de esos tuviera 12 hijos, en 5 generaciones tendrías 270,000 descendientes. Imagina que todos fueran instruidos en el hogar. Y formados para ser poderosos en espíritu. Y 5 generaciones no es mucho tiempo. Por eso
Dios te dice, si quieres tener una visión de lo que Dios puede hacer en tu vida, y la respuesta no es decir, vamos a tener tantos hijos. Abraham tuvo solo un hijo, pero su nieto tuvo 12. Es asunto de qué es lo que Dios te está diciendo a ti o a ustedes como pareja que Él quiere lograr a través de tu vida. Fe, la fe es lo primero. Y luego esperanza. ¿Necesitas esperanza cuándo? Cuando todo se ve desesperado. Y luego amor. Y el amor es derramado en nuestro corazón cuando Dios cumple nuestra visión a través de una fuerza sobrenatural. Ahora, muchachas, Dios te pudiera dar una visión de matrimonio. Eso es maravilloso. Sin embargo, por favor, no olvides que Él probablemente te haga pasar por la muerte de esa visión. Yo he tenido el privilegio de hablar con muchas parejas felizmente casadas y para que conste, sí existen matrimonios felizmente casados, por si dudaban, y a mí me ha asombrado cuántos de estos que son tan felices en su matrimonio me dicen que estuvieron a punto de casarse con la persona equivocada y hubiera sido desastroso. O estuvieron a punto de casarse con la persona indicada en el momento equivocado y eso hubiera sido desastroso. O estuvieron a punto de casarse con la persona correcta en el momento correcto, pero de la forma equivocada. Y eso hubiera sido desastroso. Esas son 3 maneras en que Satanás quiere manchar tu matrimonio. ¿Y cómo sabes que viene la muerte de una visión? Cuando tienes que violar la escritura y comprometer convicciones bíblicas claras, cuando estás contemplando el matrimonio y tus padres no están totalmente de acuerdo, eso es la muerte de una visión. Debes morir a eso. Dios lo avivará si Él quiere que ocurra. Si eres cristiano y quieres casarte con una persona que no es cristiano, eso es la muerte de una visión. Acéptalo, rómpelo, destrúyelo. Si Dios quiere avivarlo, Él lo hará de una manera emocionante. Él te dará lo mejor de Él. Pero si tienes una visión y le pones cara o fecha a la visión antes de que Dios te haya dado luz verde, te colocas bajo toda clase de presiones. Otra vez, ¿por qué nos hace pasar Dios por la muerte de una visión? Porque Él quiere desarrollar carácter en nosotros. A Él le interesa más lo que sucede en nosotros que lo que pasa a través de nosotros. Porque si Él puede formar el carácter de Cristo en nosotros, puede lograr mucho más a través de nosotros, a través de nuestra vida. Así que observen el potencial que hay cuando pasamos por la muerte de una visión. Ahí es donde aprendes paciencia, mansedumbre, ceder derechos, aprendes benignidad y paciencia. Estas son cualidades que se aprenden mejor durante la muerte de una visión. Pero recuerda una advertencia. Durante la muerte de una visión es cuando Satanás vendrá como ángel de luz, como ya hemos explicado. Y él va a tratar de conseguir que cumplas la visión de Dios con esfuerzo humano. Y recuerda, siempre que satisfagas la visión de Dios a través del esfuerzo humano, hay consecuencias perdurables. Y por eso debemos recordar que Satanás sí se presenta como ángel de luz para engañar, de ser posible, a los mismos electos, los elegidos de Dios. Con este trasfondo, un día vino un abogado y me dijo, Bill, ¿cómo puedo estar dedicado totalmente a mi trabajo, a mi empleo? Y le dije, permíteme hacerte un diagrama. Y este diagrama toma estas 3 partes básicas de nuestro ser, nuestro espíritu, y luego nuestra alma, lo psicológico, y luego lo físico. Estas son las 3 partes básicas de nuestro ser. Y cada uno de estos aspectos, en cada uno tenemos nuestras aptitudes básicas y nuestros intereses y nuestras capacidades. O sea que tenemos aptitudes, intereses y capacidades espirituales. Tenemos aptitudes, intereses y capacidades psicológicas y tenemos aptitudes, intereses y capacidades físicas. Ahora le dije, antes de que pensemos siquiera en empleo, nuestro trabajo, debemos
llegar a ser personas completas, lo primero que tenemos que hacer es recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y al hacerlo, el Espíritu Santo hace tres cosas. Lo primero es que viene y Él mora en nuestro espíritu. Este es el primer paso que tenemos en Efesios capítulo 1. Somos morada del Espíritu Santo. Pero Él no quiere solo quedarse ahí, quiere llenar nuestra alma, y ese es el segundo paso. Y si le pedimos que lo haga, Él vendrá y llenará nuestra alma, como hemos visto antes. Pero no quiere detenerse ahí, sino que quiere controlar nuestro cuerpo. Y una vez que hemos permitido que el Espíritu Santo more en nuestro espíritu, llene nuestra alma y controle nuestro cuerpo, seremos personas completas, cabales. Y al ocuparnos en algún oficio, cuando sumamos todas estas aptitudes espirituales, psicológicas y físicas, tenemos el 100%. Este es el potencial que Dios tiene para tu vida. Y solo Dios sabe cuál es ese potencial para ti. Sin embargo, normalmente nos involucramos en un trabajo donde solo podemos desarrollar en ese empleo quizá el 30% de nuestras aptitudes espirituales o las psicológicas o las físicas. Y eso significa que solo desarrollamos esa cantidad y tenemos el 30% de desarrollo de nuestras aptitudes, o sea que tenemos un 70% de factor de aburrimiento. Y cuando les expliqué eso a este abogado, dijo, ese es el problema, es que yo estoy muy ocupado, tengo mucho éxito, pero estoy muy aburrido, simplemente aburrido. ¿Y cómo resuelve Dios el problema del aburrimiento? Dios ve todos estos aptitudes, intereses y capacidades espirituales, psicológicas y físicas. ¿Y qué hace? Él diseña muy sabiamente algunos problemas que a nosotros nunca se nos hubieran ocurrido. Dios diseña algunas irritaciones que a nosotros nos encantaría desechar. Dios diseña algunas responsabilidades de las que nosotros quisiéramos huir. Y Dios nos dice que si tan solo aceptamos estos problemas, irritaciones, responsabilidades en el espíritu de Santiago capítulo 1, lo que significa darles la bienvenida como amigos y no sentir resentimiento como intrusos, porque son diseñados por Dios para desarrollar nuestro carácter. Así que Dios usará esos problemas, irritaciones y responsabilidades para desarrollar estas aptitudes, intereses espirituales, las capacidades espirituales, nuestras aptitudes, intereses y capacidades psicológicas, para que podamos ser cristianos totalmente realizados, fructíferos, trayéndonos gran gozo a nosotros y gran gloria a Dios. ¿Cómo se realiza todo esto? Se realiza cuando tú y yo, en primer lugar, reconocemos cuáles son nuestras prioridades. Ahora, si tú eres varón, permíteme hablar contigo. Tus prioridades son, número uno, primero, como todas nuestras prioridades, dedicar tiempo personal al Señor. Dios quiere que tú y yo le demos las primicias de todos nuestros frutos. Y es muy importante entender esto. Dios no quiere lo último de nuestra quincena. Dios quiere la primera parte. Y dice que si tú me das a mí la primera parte de tu salario, yo reprenderé al devorador para el resto de ese salario para que pueda rendir más. Dios quiere la primera parte de nuestro día, las horas de la mañana. Dios dice, si me das la primera parte de tu día, yo reprenderé al devorador y tendrás más tiempo para lograr más en el día. De mañana, oh Señor, oirás mi voz. En la mañana levantaré a ti mi oración. Dios quiere que le des el primer día de la semana. Si le das a Él el domingo y lo adoras a Él, ese es su día. Y Él reprenderá al devorador el resto de la semana y lograrás más. Lo interesante es que ahora han descubierto que la mayoría de los suicidios ocurren
en la primera parte de la semana. La mayoría de los suicidios ocurren en la primera parte del día, la primera parte del mes, la primera parte del año, porque Dios hace muy claro que si le honras a Él con las primicias de todos tus frutos, entonces dice yo reprenderé al devorador por causa tuya. Y si no reprende al devorador, entonces toda clase de cosas quitan lo que nosotros creíamos que íbamos a tener para nosotros mismos. Así que entrégale a Dios las primicias, personalmente. Eso es para todos nosotros. Número 2, si eres varón, tu esposa es la siguiente prioridad. Si eres casado, tu esposa y tus hijos. Ahora, con estas cosas, Dios quiere que tú suplas las necesidades de ellos. Dios dice, maridos, quiero que limpien a su esposa con la palabra, quiero que hagan a sus hijos poderosos en espíritu, y entre más te concentres en criar hijos e hijas que sean poderosos en espíritu, más poderoso mensaje tendrás. Lo que me entusiasma de esto es que ahora tenemos medios para ayudarles a esto, y varones, padres hoy están entusiasmándose más que nunca respecto al potencial de alegrar y hacer felices a sus esposas, y que sus hijos e hijas sean poderosos en el espíritu, y que su propia vida personal crezca en el Señor. Y lo que sucederá es que tendrás un mensaje emocionante para dar al mundo. Uno de los médicos más distinguidos del país ayer me dijo, Bill, me emociona tanto lo que Dios está haciendo en mi matrimonio y con mis hijos. Y dijo, yo creo que posiblemente Dios esté abriendo un mensaje fantástico para compartir con otros. Y Dios está abriendo el camino para que Él hable a tantas personas, y le resulta incluso difícil atender su práctica médica. Y Él preferiría dar el mensaje. Pero aquí hay otra cosa, y es que Dios abrirá un ministerio. Le toca a Dios abrir el ministerio. Nuestra tarea es desarrollar el mensaje, y el mensaje surgirá del cumplimiento de tu responsabilidad mejor que ninguna persona que te rodee. Y así Dios abrirá un ministerio. Dios es responsable de ampliar nuestro ministerio, no nosotros. Nosotros somos responsables de profundizar el mensaje. Y entre más profundicemos el mensaje, más ampliará Dios su alcance. Y eso es en preparación para esto adicional. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida? Y vamos a resumir esto. En primer lugar, la voluntad de Dios incluye personas, incluye las personas a las que Él nos guíe y a los que quiere ministrar a través de nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo de personas. Y dirás, pero Bill, ¿qué sucede si yo tengo temor a la gente? Si yo tengo temor a la gente, entonces Dios quiere conquistar ese temor. Él quiere enseñarnos a echarlo fuera. Y mencioné en una sesión anterior que yo sí tengo temor a la gente. Debo confesarles que yo estaría espantado de estar aquí frente a todos ustedes si no fuera por una cosa. Es lo único que se interpone entre mí y un temor incapacitante. Permítanme ilustrar. Supongamos que yo estuviera caminando por tu barrio y me asomo a una ventana y veo gente en esa casa. Yo tendría una barrera natural de temor que me impide que entre a esa casa a platicar con esa gente, a menos que viera que la casa se está quemando. Y si yo viera que yo tengo algo, que tengo un mensaje que ellos no conocen y que necesitan y que me agradecerían posteriormente, entonces conquisto mi temor. Y eso es lo que quiere decir la Escritura en 1 de Juan 4:8. El amor perfecto, que es entender las necesidades básicas de otros, echa fuera el temor. Ahora, el temor tiene que estar ahí para tener que expulsarlo. No tiene nada de malo el temor inicial. Eso nos impide que nos entrometamos en las vidas de otros. Pero una vez que entiendo y mantengo mi enfoque sobre esa necesidad, entonces sé lo que tengo que hacer. Pero si no tengo temor,
No veo cuáles son tus necesidades, no tengo dirección y viene el temor. Número 3, Dios tiene una preocupación especial por cada persona en el mundo, pero Dios se preocupa especialmente por los cristianos. Gálatas 6:10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, especialmente cristianos. ¿Por qué quiere Dios que tú y yo nos preocupemos más por los cristianos incluso que por los no cristianos? Eso es cuando existen los cristianos, porque hay dos cosas que se requieren para conducir a las personas a la salvación. Una es información, la otra es demostración. Y Dios sabe que la demostración es más importante que la información, porque si la vida demuestra la realidad de Cristo, entonces atraerá a las personas para que pidan la información. Estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si ellos ven algo en nosotros por lo que ellos quieren preguntar, entonces están preparados para oír la información. Pero si hay cristianos inmaduros, carnales, por todas partes dando tan mal ejemplo de cristianismo, entonces nadie tiene interés en la información aunque intentemos dárselo. Por eso Dios dice que si realmente quieres experimentar mi voluntad para tu vida, entonces encuentra la clave de lo que está dañando la reputación de Cristo. ¿Qué es lo que está estorbando al reino de Dios? Y luego dedícate a hacer lo que tú puedas para satisfacer esas necesidades y descubrirás que Dios te abrirá oportunidades, entendimiento de su voluntad y dirección. Habrá luchas, habrá tiempos de desaliento quizá, y luego te levantas otra vez porque el Señor dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Me encantan estos versículos. Si desmayares en el día de la batalla, tu fuerza es poca. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? No envidies a los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Pasarás por esas épocas en las que necesitarás tener esperanza en la muerte de una visión, pero si te aferras a la promesa de Dios, y me encanta esta idea en Juan 15, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Si nos cortamos la mano, hay bacterias que entran directamente a esa herida y una bacteria que se multiplica, se reproduce cada media hora y a las 24 horas tendrías 16,000 millones de bacterias en tu sistema. ¿Y qué sucede? Nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que los glóbulos blancos rodean esa bacteria y un glóbulo blanco, si es sano, podrá destruir 30 o 40 bacterias antes de perder su propia vida. Y Dios dice, mira, cuando hay una infección en mi cuerpo, no permitan que esa infección se disemine por el cuerpo de Cristo. Apresúrate a ir allí y pon tu vida en cualquier sentido posible y Dios hará que descubras tu vida. Cuando yo era estudiante, tuve algunos amigos cristianos que eran muy listos, entre comillas, eran atractivos, talentosos, y yo los veía con una verdadera lucha. La lucha era, nos identificaremos con los cristianos en la escuela que no son tan atractivos y que no son tan respetados, o que incluso son menospreciados. No es que tengan nada de malo, pero los menosprecian. O sería mejor que nos identificáramos con el grupo de adentro en la escuela. Y yo veía que estos amigos cristianos evitaban a otros cristianos porque querían ser aceptados por el grupo de adentro. Y observé los resultados a lo largo de los años. Intentaron salvar sus vidas y las han perdido. Sus vidas han naufragado. Su matrimonio, empresas, moralmente, nunca lograron lo que Dios pudo haber logrado a través de ellos. Y pienso en lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés podría haber estado con el grupo de adentro en la corte de Faraón, pero Moisés escogió ser maltratado con el pueblo, menospreciado de Dios, antes que disfrutar de los deleites de Faraón y de Egipto. Y Dios te dice a ti, si tratas de salvar tu vida, la perderás.
te preocupas por identificarte con cristianos piadosos, dedicados, aunque sean menospreciados por el mundo. Pero si te apartas de ellos, si no quieres participar con ellos y ayudarles, entonces vas a perder tu potencial. Pero si pierdes tu vida tratando de ayudarles a ellos a ser lo que deben ser, los cristianos deben ser los más atractivos, porque la luz atrae a otros que están buscando luz. Pero el que pierde su vida por mi causa y por la del Evangelio, él mismo la salvará. Y cuando yo estaba trabajando con estos grupos de jóvenes de las iglesias, había 2 o 3 grupos dentro de cada grupo de iglesia. En primer lugar estaban los que estaban espiritualmente calientes. No quiere decir que fueran perfectos, tenían necesidades, pero llevaban sus necesidades a Dios y por eso estaban espiritualmente calientes para el Señor. Y luego un grupo grande acá, y este grupo estaba espiritualmente frío. Y también tenían necesidades obvias, pero ellos iban al mundo con sus necesidades. Y luego estaba el grupo de en medio. Simplemente el resto del grupo no estaban en ninguno de los 2 grupos. Y un día tuve la oportunidad de platicar con un grupo de jóvenes de una iglesia. Fue en la mañana y estaban celebrando una reunión a bordo de un autobús. Y me subí al autobús y era un grupo alborotado de adolescentes cristianos y les pregunté, ¿cuántos tienen interés en su grupo de jóvenes? Y elevaron un gran aplauso por su grupo de jóvenes y les dije, permítanme hacerles una pregunta. E hice estos 3 círculos y yo les sugiero que lo hagan en forma individual, pero era una situación donde yo tenía que hablar y correr. De lo contrario, cuando trabajaba con una iglesia yo lo hacía en forma individual, lo explicaba a cada adolescente preguntándoles dónde están. Pero en esta ocasión empecé con los de atrás y les dije, ¿en qué grupo se colocarían? Y el primero dijo, el grupo de en medio, exactamente en medio. Y el siguiente, el grupo de en medio a la derecha, pero no muy a la derecha. Luego el siguiente, pues el grupo de en medio, un poco a la izquierda. Y recorrí esas filas y todos ellos se colocaron en el grupo de en medio. Y les dije, ahora, ¿cuántos quisieran saber lo que Dios piensa de su grupo de jóvenes? Y todos estaban muy interesados en saber, ¿qué piensa Dios de nuestro grupo de jóvenes? Y les dije, da la casualidad que Dios ha escrito algo, se aplica a su grupo de jóvenes, pero para que lo entiendan bien, inclinen el rostro y yo lo voy a leer. Y leí Apocalipsis 3, 15 al 20. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Yo preferiría que fueras frío o caliente y no tibio, sino porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, le echaré de mi boca. Otra traducción dice, te vomitaré de mi boca. Otra traducción dice, me das asco. Y yo antes oraba, Dios bendice a este grupo de jóvenes, y Dios se asomaba del cielo para bendecirlo y tenía que agarrarse la nariz. ¿Por qué es que los cristianos tibios son tan nauseabundos para Dios? Porque aquí está una persona en el mundo que ni siquiera dice ser cristiano. Y él ve a estos en este grupo y dice, ellos están más cerca de Dios que yo. Y no hay ninguna diferencia entre la vida de ellos y la mía. Por tanto, como no hay diferencia, no tiene que haber ningún cambio, no hay convicción. Dios quiere que exista una diferencia entre nuestras vidas y las del mundo. Tuve la oportunidad en un grupo de jóvenes de una iglesia, eran como 20, y trabajando con ellos individualmente para ayudarles a identificar sus necesidades y acercarse a Cristo con esas necesidades. Y el grupo creció hasta llegar a ser casi 200 jóvenes. Y no invitábamos conferencistas, realmente lo único que hacíamos era tener testimonios espontáneos. Por supuesto, me llevaba toda la semana prepararlos para esto, pero había cosas sucediendo en sus vidas y todos se paraban y contaban lo que Dios había hecho en su vida durante esa semana. Y otros venían a esas reuniones y decían, ustedes tienen algo que yo no tengo. ¿Alguien podría decirme cómo podría ser cristiano? No hay nada que atraiga tanto como la vida. Pero hemos pasado por una época trágica en cuanto a la obra con jóvenes. La idea de que tenemos que parecernos al mundo y que tenemos que portarnos como el mundo para alcanzar a los adolescentes.
que debemos hablar como un adolescente o que debemos pensar como un adolescente mundano para alcanzarlo, que tenemos que hablar como ellos. Una cosa que aprendí entre las pandillas, ellos me lo hicieron saber muy claramente allá en las calles, me decían: Bill, nos caen mal estos hipócritas y falsos que tratan de venir a ser como nosotros. Si quisiéramos ser como somos, nosotros queremos algo diferente, no estamos satisfechos con nuestra vida, pero dijeron: hay dos cosas que buscamos, y estas son las dos cosas que van a buscar en ti. Número uno, esta persona es genuina, y número dos, realmente nos ama. No tenemos que parecernos a ellos, quieren que nos veamos diferentes, pero somos genuinos y los amamos a ellos. ¿Qué es lo que hace que una persona esté en el grupo de en medio? Tienen un ojo sobre estos espirituales y el otro ojo en estos fríos. Piensan, ellos necesitan ayuda, y les preguntan a ellos: ¿tú tienes necesidades? Y ellos te sonríen y te dicen: ¿yo necesidades? No, yo no tengo ninguna necesidad. Dices: soy rico y aumentado de bienes y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres pobre y miserable y ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro probado en el fuego y vestimenta blanca para que te vistas. Así que si queremos ayudar a otros, tenemos que nosotros mismos dejar de ser tibios y luego identificarnos con nuestras necesidades y llevarlas al Señor. La meta que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros es que seamos espiritualmente maduros y también que llevemos a otros a la madurez espiritual. Pablo dijo esto en Colosenses 1, 28, 29. Dice: anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si ese era el objetivo y la meta dinámica de Pablo, debe ser la nuestra. Visualizamos a todas las personas en torno a nuestra vida y hacemos un círculo alrededor de aquellos que podrían permitirte que les ayudes a crecer espiritualmente. Madurez espiritual simplemente significa equipar a los cristianos con los principios de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos pueda guiar hacia el carácter piadoso y las decisiones sabias. Cuando yo estaba en la escuela, había un grupo de amigos cristianos que me permitían ayudarles a ellos y ellos me ayudaban a mí. Así que nos juntamos para ayudarnos entre nosotros a crecer hacia la madurez. Y yo no sentía que pudiera ayudarles mucho a ellos, pero varios años más tarde, alguno vino y dijo: Bill, yo recuerdo que mi vida cambió por algo que tú me dijiste. Y le pregunté: ¿qué fue lo que te dije? Pues tú me dijiste que Dios me había hecho tal como era. Yo tenía mucho rechazo por mí mismo. Y le pregunté: ¿de veras eso te ayudó tanto? Y ellos me empezaban a señalar estos principios y yo volví a la palabra de Dios y las vi más ricas y más claras. Y alguien dice: Bill, tú me ayudaste tanto cuando éramos estudiantes. ¿Cómo te ayudé? Pues porque encontré más en las Escrituras, y eso era tan importante, y este círculo crecía cada vez más y más. Y Dios hará eso con cada uno de nosotros si tan solo identificamos ese círculo inicial. Si eres padre, dibuja un círculo alrededor de tu familia. Si eres adolescente, encierra en un círculo a tus amigos cristianos, hermanos, hermanas, los que podrían permitirte que les ayudes a crecer espiritualmente. No importa el tamaño del círculo, importa lo comprometido que estén. Vamos a inclinar el rostro para orar. Antes de orar, ¿podrías pedirle al Señor ahora mismo que Él te dé una visión de lo que Él quiere que logres a través de tu vida? Quizá no lo veas en el momento, y si lo ves, debes tener la seguridad de que quizá no sea tan preciso como será cuando se cumpla, pero te dará dirección, y eso es lo importante. Cuando yo era estudiante, Dios dio una visión
de alcanzar a mis compañeros y luego alcanzar a la ciudad de Chicago. Y yo pensaba, si tan solo pudiera alcanzar a los adolescentes de la ciudad de Chicago, en eso invertiría el resto de mi vida. Padre Celestial, gracias por el enorme gozo de servirte a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el gobernante de todas las naciones, el primero de los gobernantes del mundo. Gracias porque tú eres el Creador. Gracias porque tú nos has diseñado, tú nos has traído a este mundo para este momento. Y Señor, yo te pido que cada uno de los presentes entienda tu visión para su vida personal, para su vida en las relaciones, en el matrimonio, en la familia, en el ministerio, en su vocación. Señor, que veamos un ejército poderoso de hombres y mujeres impactando a nuestro mundo, porque tú estás obrando sobrenaturalmente a través de cada uno de nosotros. Te damos gracias por esto en el nombre y por la sangre del Señor Jesucristo. Amén.